Y la actitud juega, hermanos, ese gran papel en la vida de hoy en día, en todos los hermanos de la iglesia. Y nosotros, hermanos, predicamos a Cristo, pero si no tenemos la actitud apropiada para poder hablar con Dios, no podemos por nosotros proyectar la vida de Cristo de aquellos que nos están escuchando a nosotros. Porque la actitud que le estamos haciendo es una actitud equivocada, ya que la actitud, hermanos, es muy importante diariamente en nuestro diario vivir. Dicen nuestras esposas, hermanos, cuando ellas salen a trabajar, ellas trabajan, también tienen sus problemas. A mí mi esposa me cuenta los de ella y estamos escuchando los unos al otro, porque yo también le cuento los míos. Y ahí estamos, compartiendo momentos desagradables, pero comiendo juntos en ese amor cristiano, ¿no? Entonces la actitud siempre es muy, incluso para tocar temas delicados. Tenemos que sentarnos, tenemos que hablar. La actitud con la que nosotros presentamos nuestro asunto es muy importante. Y lo mismo se aplica para la palabra de Dios. Vemos nosotros que es necesario, hermanos, que nosotros tengamos la actitud correcta para escuchar la palabra de Dios, para oír de Dios, para conocer de Dios y poner en práctica lo que Dios me ha enseñado a mí. Y esa actitud es la más compleja que hay. La actitud de doblegar las rodillas a Dios. La actitud de poder humillarme ante Dios y aceptar de que yo estaba equivocado y esto necesita ser corregido. Esto va tanto, hermanos, para quienes somos ya hermanos de la iglesia y para quienes todavía no lo somos. Nuestra actitud hacia la palabra de Dios determina si la obedecemos o no la obedecemos. Y con nuestros ejemplos diariamente sabemos si en verdad andamos con Dios o no andamos con Dios. La obediencia, hermanos, trae la vida eterna. La obediencia significa simplemente también, digamos, disciplina. La disciplina no es que vayamos a ser castigados, sino que la disciplina es algo que nos pone en orden, el desorden que uno tiene. Entonces, a través de la obediencia, por la fe, nosotros nos disciplinamos conforme a la voluntad de Dios, porque ese es el deseo de Dios en los hijos quienes obedecen el Evangelio de Cristo. Entonces, ¿con qué actitud vamos a recibir nosotros el mensaje de Dios? ¿Con qué actitud nosotros vamos a responder de Dios? ¿Con qué actitud yo voy a enmendar mi vida conforme el deseo y la voluntad de Dios? Entonces, son aspectos que nosotros vemos que en cierta forma nos rodea a nosotros. Y si nosotros queremos andar con Dios, tenemos que aprender a tener una buena actitud con Dios. La desobediencia, hermanos, prácticamente es lo contrario de la obediencia. En la desobediencia, hermanos, tenemos nosotros, por ejemplo, en 2 Tesalonicenses capítulo 1, 7 a 10. Y esto, hermano, es para todos, no solamente es para los cristianos, sino que también para los que no son cristianos. Y a vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para retribución a los que no conocieron a Dios. Entonces, vemos aquí que van a haber personas que determinaron y de alguna forma dijeron ellos: no me hables a mí de Dios, yo no quiero saber nada de eso. Entonces la persona tomó una decisión, se le predicó a Cristo, se le anunció acerca de lo que Dios piensa hacer, se le anunció por qué vino Cristo a este mundo, pero la persona determinó con su actitud inapropiada, determinó que no quería escuchar nada acerca de Dios. Por eso dice más adelante: ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ok, tenemos dos candidatos o dos grupos aquí, a quienes decidieron que no y a quienes oyeron el Evangelio, pero no obedecieron el Evangelio. Entonces, aquí vemos un pequeño grupo, así que Pablo está refiriendo,
Pero dice también, los cuales, dice en el versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. O sea, estamos hablando de que va a haber, digamos, consecuencias de nuestras acciones. Y esas consecuencias tenemos que estar nosotros conscientes de lo que nosotros estamos determinando aquí en la tierra. Por ejemplo, la Biblia dice, hermanos, en el libro de Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es como una espada, penetra hasta las profundidades del pensamiento, discierne el corazón a la persona. En otras palabras, Dios hace la obra en aquella persona que está alimentando su palabra, le está diciendo las condiciones de la vida en las que la persona se encuentra. Pero la persona determina, dice, no voy a hacer caso a eso, yo voy a hacer lo mío conforme yo creo. Eso no es hacer la voluntad de Dios, es hacer mi capricho, como yo creo, como yo pienso y como yo lo digo. Es así las cosas como son. Si le gusta a Dios, bueno, si no, pues está bien. Por fin, el perjudicado soy yo por último. Es la conclusión de muchas personas. Pero lamentablemente Dios quiere que todos tengamos arrepentimiento y seamos salvos en el Señor. Ahora, dice aquí, hermano, dice, los cuales sufrirán pena, dice, de eterna perdición. Estas personas, hermanos, quienes deciden y rechazan la palabra de Dios, estas personas va a ser eterna la decisión que ellos tomaron aquí en la tierra, porque una vez venga Cristo por la iglesia y ellos no están dentro del cuerpo de Cristo, el resultado de esa vida va a ser eterna. Dice todavía el versículo, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Dice bien, dice, excluidos de la presencia del Señor. O sea, ellos no van a estar presentes y van a ver a Dios cara a cara como aquellos que hemos obedecido a Dios y tenemos la oportunidad de verlo cara a cara al Señor. Entonces ellos van a ser excluidos de la presencia de la gloria de su poder. Cuando venga en aquel día, dice el versículo 10, cuando venga en aquel día, este es el día que Jesucristo va a venir por la iglesia. Dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y en ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Vemos aquí, hermanos, que llegó el momento que cada uno de nosotros debe de examinar su corazón para estar seguro que su actitud es correcta ante Dios. Y esto no lo puedo determinar yo, sino que es usted que tiene que hacerse un examen en su corazón. Así como cuando nos sentimos mal, ¿no?, del corazón, vamos a un médico específicamente para eso y nos examina nuestro corazón, ¿va? Y si tiene que ser operación corazón abierto, pues se hace el corazón. Pero este es el corazón espiritual, este es de la mente, donde Dios pone su semilla y hace crecer. Entonces, este es el corazón que nos dice a nosotros, a nuestra conciencia, si en verdad estamos bien con Dios, con nuestra actitud, cómo leímos la palabra de Dios, cómo la recibimos y cómo la asimilamos y nos adaptamos a la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo anda nuestro corazón? Para que nosotros tengamos la seguridad de que cuando Cristo venga por su iglesia, amén, yo estoy dentro de ella. El apóstol Pablo, hermanos, dice en una ocasión, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pablo usa aquí, hermano, algunas frases como, por ejemplo, no me avergüenzo del Evangelio. Al avergonzarse uno del Evangelio, uno es una actitud inapropiada ante Dios, porque estamos negando algo de lo que Dios nos ha enseñado. Y Dios nos enseña a nosotros que no debemos de tener vergüenza acerca del Evangelio. Mire, el hombre, hermanos, el hombre en el mundo, no le da vergüenza andar con la cerveza en la mano y que anda gritando y gritando aquí y allá.
Es más, hay hombres que llevan dos mujeres abrazadas. ¿Cómo le hacen? No lo sé, pero las llevan las dos abrazadas, una a la izquierda y la otra a la derecha, y en las dos la está besando. No le da vergüenza a él, ni a ellas tampoco. Pero cuando viene al evangelismo, cuando viene y se convierte en cristianos, le da vergüenza al hablar de Cristo. Le da vergüenza hablar de cerca y que voy a la iglesia. Esconden la Biblia, usan el teléfono para no ser, hoy en el teléfono hacen teléfono, Biblia digital, y ahí anda la Biblia porque no quieren darse a conocer de que son cristianos. Entonces estamos haciendo una actitud inapropiada. Nos estamos escondiendo de aquello que necesitan es conocer a Cristo, saber de que es poderoso y lo que Él hizo en mí también puede ser ese cambio en ti. Pero ¿con qué actitud la estamos haciendo? Con inapropiada. Escondemos las bendiciones de Dios y no queremos nosotros dar a conocer acerca de ellas. En el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 38, aquí encontramos el otro hermano donde dice, Marcos dice, de hecho es palabra de Jesús, dice, porque el que se avergonzara de mí, dice, y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces vemos aquí, hermanos, que la advertencia ya la tenemos. Tenemos que aprender a recibir la palabra con la actitud apropiada, la actitud que no nos vaya a avergonzar, que podemos hablar de Cristo, saber dar a conocer al Señor lo que Él ha hecho para mí, porque yo soy evidencia viva de la fuerza y la voluntad de Dios que hace en cada uno de nosotros. Entonces Dios dice, porque el que se avergüenza de avergonzar de mí y de mis palabras, dice, o sea, la palabra de Dios, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. O sea, en este Él soy yo, en este Él es usted. Todos aquellos que somos cristianos nos avergonzamos porque tenemos la palabra, pero con una actitud equivocada. Es más, no hablamos de Dios, prefiero hablar mejor de política, pero no hablo de Dios con nadie. O mejor nos ponemos a hablar de novela o de fútbol o algo por el estilo, pero no nada de la iglesia. Entonces, nosotros estamos avergonzados de ser cristianos. Esa es una actitud impropia. Y nos avergonzamos, y esa actitud impropia también es un pecado que uno se va acumulando. La enseñanza de Jesús, hermanos, nunca ha estado en armonía, dice bien esto, con la filosofía de los hombres, ni con las teorías científicas de los profesores universitarios. De hecho, ellos son ateos, no creen en Dios. Entonces, cuando uno habla de Dios en estos lugares, ellos son muy fuertes y son muy enérgicos. De Dios no se habla aquí en mi aula. Fuera de su aula, lo que usted quiere hablar dentro de mi aula, aquí es prohibido hablar de Dios. Y fíjense, aquí en este campo, hermanos, lo que sufren son nuestros jóvenes cuando van a las universidades. Nosotros no los preparamos muy bien a nuestros jóvenes y después nuestros jóvenes, nuestros hijos, están hablando de ellos distinto. Por esta razón, hermanos, muchos estudiantes de las universidades creen que lo que más le conviene a ellos es guardar silencio y no tocar el tema en sí. Vayamos nosotros a 2 de Timoteo, capítulo 6, versículo 20. Aquí encontramos al apóstol Pablo con nuestro hermano joven Timoteo, en cierta forma está animándolo a él. Ahora fíjense bien lo que dice aquí, hermanos, en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 20. 1 de Timoteo 6, 20. Dice así: oh Timoteo, dice, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia,
Aquí, hermanos, la palabra ciencia no está hablando acerca de las universidades. Y en aquellos tiempos no había universidades tampoco. Entonces, Pablo se refiere a la ciencia aquí, a la ciencia alemana, a la que en aquellos tiempos abundaba también mucho, a la cual la ciencia, digamos, en otras palabras, de las oscuridades. En aquellos tiempos, pues, eran llamados brujos, y ellos tenían su ciencia para este mal, para cosas así. Entonces, Pablo está hablando acerca de esa ciencia prácticamente. Y dice todavía, el apóstol Pablo dice, la falsamente llamada ciencia. Entonces, ahí en ese campo, digamos, sería bonito indagar más al punto, porque es bueno, pero es, digamos, algo oscuro, no pertenece a Dios. Entonces, le da la advertencia a Pablo, a Timoteo, donde le dice la enseñanza, le dice acerca de que tenía que evitar tanto diálogos que no llevan a nada, pláticas vanas acerca que no edifican en nada. Eso sí, ten cuidado de la falsamente llamada ciencia, que no vaya a caer en ese engaño de ese campo. Ahora, nosotros aquí aprendemos, hermanos, de esta lección, no argumentar con personas con ideas falsas acerca de Dios. Si Dios enseña esto, tiene que estar bíblicamente plasmado en la Biblia. Si no lo enseña, es que yo pienso de que las cosas deberían de ser así. Entonces estamos haciendo de que estamos alegando con una persona basada en sus posiciones. Entonces, ¿cuál sería nuestra actitud para poder decirle a esta persona que está mal y que necesita leer mejor? Entonces, esa es nuestra actitud. La actitud de la compasión, el amor y la paciencia hacia aquellos que no entienden el Evangelio en sí. Pero tenemos que nosotros saber que cuando llega el momento que no estamos educándonos para nada, por más que tratemos el tema, siempre son ideas tras otra idea, y otra idea, y otra idea. Y no estamos llegando a nada. Entonces es el momento de, yo digamos esto, enrollar los pergaminos, meterlos en el bolso y darnos, porque no vamos a llegar a ninguna parte. Entonces hay que evitar el tipo de, digamos, de pláticas que no llevan a ninguna parte en sí, pero tenemos que hacerlo con una actitud apropiada, porque somos, como dijo la hermana en la clase, somos mensajeros de Cristo, somos embajadores del Señor aquí en la tierra, tenemos que dar, digamos, lo mejor de nosotros en representando a nuestro Señor en sí. Casi todos, hermanos, vemos nosotros que la gente hoy en día, conforme ha crecido hoy la maldad en el mundo, la gente no le gusta leer la Biblia, ¿saben? El rechazar la palabra de Dios, hermanos, es un pecado y trae sus consecuencias en sí. Y en vez de nosotros no notamos eso, donde es necesario que nosotros tengamos la actitud apropiada para hablar de Dios. Dice en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 16. Vamos a irnos a este texto bíblico. Dice, y esto, hermano, es un pecado muy común rechazar la palabra de Dios. Y muy poca gente se da cuenta de la gravedad de este pecado que la persona diariamente hace. ¿Sí? El que a vosotros, dice el versículo, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió, que es Dios. Dios mandó a su Hijo Cristo a este mundo. Entonces, cuando uno anuncia el Evangelio, hay hermanos que caen en depresión. Yo caí en depresión también, porque como persona le afecta.
Cuando la gente, usted va una tras otra, y lo único que recibe es no, 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 y no me hable a mí de ese. Entonces, con el tiempo aprendí, gracias a la ayuda de unos hermanos y a Dios, no es a mí a quien rechaza. Yo voy con gran esfuerzo, con gran ánimo, con gran amor, y voy con el entusiasmo de presentar y hablar de Cristo a estas personas, pero ellos rechazan. Y entonces me pongo triste porque digo, rechazan el amor de Dios por estar en los eventos oscuros. Entonces, no es a mí a quien rechazan ellos así, sino que es a Jesús. Dios le dijo estas palabras a Moisés en unas ocasiones. Moisés habló con Dios en el nombre del pueblo. Dios le dijo, no te preocupes, no es a ti quien rechaza, sino que es a mí. Mi pueblo me rechaza, no es a ti. Y eso mismo se aplica hoy en día cuando predicamos a Cristo, la gente rechaza, hermanos, la palabra de Dios inmediatamente. Pues no es a mí el que rechaza. Yo solamente soy aquel que anuncia el Evangelio de Cristo, aquel que representa un grano de la parte divina de allá del cielo acá en la tierra. Entonces, no me debo de preocupar, sino que al contrario, ellos son los que están en situaciones bastante graves, porque han desechado de su corazón la palabra de Dios o la presencia de Dios. Y esa es la obra de Satanás, como se leyó en la carta, en la clase bíblica del hermano Israel que trajo esta mañana de hoy, donde el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento del mundo. El trabajo, la obra de Satanás es que nadie entienda el mensaje de Cristo. El Señor Jesús nos dice a nosotros de que el mensaje de Él se puede entender en cualquiera de los niveles, digamos, de pensamiento de las personas. ¿Por qué hay tanta dificultad? Porque la obra de Satanás está ahí en el corazón de la persona. Entonces, vemos aquí que la actitud, cómo presentamos a Cristo. Aquella persona que todavía no ha conocido a Dios, tenemos que tener consciente que estamos en una gran batalla, como lo enseña Efesios capítulo 6. Tenemos que presentar la verdad de Dios en contra de lo que no es verdad de Dios. Tenemos que presentar el Evangelio de Cristo porque solamente hay un Evangelio de Cristo. Tenemos que hablar acerca del bautismo porque solamente hay un bautismo. Tenemos que hablar acerca de la fe porque tenemos que hablar de la fe, porque cuántas fe hay, solamente hay una fe que Dios nos ha dado a conocer a nosotros. Por tanto, debemos de aprender nosotros cómo oír el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, uno puede revisar la palabra de Dios o aceptar la enseñanza de Cristo. Sin embargo, si nosotros rechazamos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, entonces estamos rechazando al Padre también y al Espíritu Santo también en sí. Me gustaría irme, hermanos, al Antiguo Testamento. En Segunda de Reyes, capítulo 5, vamos a leer nosotros 14 versículos de este. En el Antiguo Testamento, hermanos, este es un ejemplo de una actitud inapropiada, de una actitud equivocada. Y es aquí donde la mayor parte de la humanidad estamos, digamos, nos identificamos con este personaje. Y lo vamos a leer en su brevedad cuando el hermano esté listo, para que así todos podamos ir en la misma página leyendo el mismo versículo. Estamos en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 14. Y dice así
Y se trata acerca de Eliseo, el profeta de Dios, y Naamán. Y Naamán es un rey de los israelitas. Pero dice así el versículo 1. ¿Estamos? Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas que habían llevado cautivas de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré carta al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también carta para el rey de Israel, que decía así: cuando llegué a ti estas cartas, sabes por ella que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que maté y de vida, y para que te envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Considera ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía, para mí saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Dice todo este relato, hermanos, con qué actitud Naamán les quería que él se le fuera sanado. La actitud dice en el versículo 11, dice: he aquí yo decía. Y esta palabra, hermanos, hoy en día la usamos muy seguido. ¿Saben cómo? Y uno dice: es que yo pensaba. O sea, uno pone juntos cosas y uno cree y se equivoca. Y cuando uno se equivoca, uno dice: es que yo pensaba que iba a ser de esta forma. Yo decía que esto iba a ser así. Pues ese es un rey y quería ser tratado como un rey. Dice aquí a continuación, hermanos, la lectura bíblica, de que él menciona unos ríos que son mejores que el Jordán. El Jordán para él era un río de barro, de sucio, ¿cómo que un rey se va a ir a meter a un río de esos? Habían otros ríos más mejores. Entonces, el prestigio, el orgullo de un rey dice: pero yo puedo ir allá porque allá vamos los reyes. ¿No? Pero él le costó entender. Entonces dice aquí, hermanos, dice que, diciendo aquí yo, dice, el rey Naamán se enojó. O sea, ¿cómo recibió el mensaje de parte de Dios a través de Eliseo? Zambúllate en el río Jordán, ¿cuántas veces? 7 veces. ¿Bastarán 2 veces? No, yo digo 7 veces. Pero en el Jordán, cuando hay ríos mejores allá, dice, entonces la actitud inapropiada de Naamán. Y por último, hermanos,
Dice aquí, en el versículo 14, dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Pero ¿cómo fue que Naamán al principio no lo aceptó? El consejo del profeta de Dios. Y sin embargo, él quiso comprar, digamos, ¿cómo podemos decir esto? El trabajo de Eliseo, que él debe dar tesoros, joyas, nada y todo eso. Y Eliseo negó eso, no quiso nada a cambio acerca de eso. Pero vamos nosotros, que la actitud de este rey fue la confianza al principio. Alegó y no quiso obedecer y se volvió, dice el versículo 12, al final dice, y se volvió, dice, y se fue enojado. O sea, una persona con carácter y orgullo. Hoy en día, hermanos, vemos mucha gente soberbia, gente de corazón duro, y no quieren ellos aceptar de que Cristo puede cambiar la vida de ellos. Ellos están en una que cae, en otra que cae, se levantan y se vuelven a caer y no se pueden levantar. Se sienten sus almas que están ya cansadas, necesitan ellos un cambio y no saben ellos qué cambio, porque ya usaron todas las modas y las modas van y vienen y todavía sienten por dentro y se están muriendo. Y todavía les cuesta reconocer de que hay un sanador que puede sanar las enfermedades espirituales que están dentro de la persona. Y eso es Cristo, hermanos. Sin embargo, a estas personas, hermanos, les cuesta mucho obedecer el Evangelio de Cristo. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 8, Pablo, hermanos, añade, así que el que menosprecia, no menosprecia a hombres, sino a Dios, el cual también nos dio de su Espíritu Santo. En esto, hermanos, vemos la seriedad como rechaza al que rechaza la palabra de Dios. Y el que rechaza la palabra de Dios, hermanos, rechaza el mensaje que Dios nos ha dado por escrito. Dice 2 de Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Dice, útil, ¿para qué dice? Para enseñar. ¿Enseñar qué? La verdad contra lo que no es cierto. Útil para aclarar lo que es de Dios, para recargar, dice, para corregir qué? Lo que es incorrecto, Dios lo corrige por lo correcto, para instruir en justicia. Versículo 17 dice, para que todo hombre sea glorificado a Dios. En un sentido, hermanos, la ignorancia, la palabra de Dios es rechazada. Y eso es porque, digamos, hay lugares que todavía no se predica a Cristo. Hace unos 8 años, hermanos, conocimos a unos misioneros mexicanos. No recuerdo el lugar que ellos se fueron a mover, pero saben, de aquí de Estados Unidos llegaban todas las comunidades y se abrió una obra en ese lugar. ¿Y saben por qué? Porque en ese lugar no había iglesia. Ellos llegaron a evangelizar. ¿Quién es Jesús? Y abrieron sus corazones. Y ellos llamaron al resto de los hermanos y hicieron obras misioneras. Y por último, en conclusión, se quedaron 3 familias en ese lugar. ¿Por qué? Porque nadie conocía y sabía acerca de Jesús. Hay lugares, hermanos, que todavía hoy en día no conocen quién es Jesús. Y es necesario, hermanos, que nosotros prediquemos acerca de él. El peligro de rechazar la palabra de Dios, hermanos, se ve
en lo que fue dicho tocante al rechazamiento de Dios y su palabra de parte del pueblo de Israel. Dice aquí, hermano, en el libro de Ezequiel, capítulo 5, versículo 5, donde dice: he aquí yo contra ti, si yo dice, haré el juicio en medio de ti a los ojos de las naciones, y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosas semejantes a causa de todas tus abominaciones. Por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, los hijos comerán a sus padres, y haré en ti juicio, y esparciré a todos vientos todos sus residuos. Esto lo encuentra usted en el libro de Ezequiel 5, 5 al 10. Vemos nosotros, hermanos, que nosotros vivimos bajo la gracia de Dios, y Dios derrama su misericordia incluso a los incrédulos. Dios da amor hacia ellos, porque Dios quiere que todo hombre, toda persona venga al conocimiento. Pero es una batalla, hermano, donde nosotros tenemos que tener, digamos, la actitud apropiada con Dios. Vemos aquí en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 1 a 3, donde finalmente se hace la pregunta: ¿cómo escaparemos si descuidamos una gran salvación? Entonces, aquí vemos, hermanos, que nosotros tenemos que trabajar constantemente, todos los días, nuestra salvación que se nos ha sido dada a través de nuestro Señor Jesucristo. Esto no es algo que usted lo puede hacer y después lo puede desechar, y lo puede agarrar después y lo puede quitar. No. Esto Dios lo ha dado y Dios tiene control en sí en todo. Dice aquí, hermanos, en el capítulo 2 de Hebreos, dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Dice aquí, el consejo de Dios es este: que atendamos, dice, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. O sea, tener cuidado, tener un orden en nuestras vidas físicas y espiritualmente, porque estamos con nuestro Señor. Versículo 2 dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y aquí donde yo aplico, lo que leímos nosotros como el rey Mahamán, es que yo pensaba que las cosas iban a ser así, pero no, son conforme la voluntad de Dios, no conforme lo que yo pienso. Pero vemos aquí, hermanos, que la ignorancia aplica, digamos, un gran papel en medio de todos. El apóstol Pablo persiguió la iglesia por una ignorancia, y él mismo lo dice: por ignorante yo seguí la iglesia. En el libro de Oseas, capítulo 4, en versículo 6, también la ignorancia de la palabra de Dios es rechazada en aquellos tiempos. En aquellos tiempos, hermanos, el profeta Oseas, Dios levanta un profeta en medio de su pueblo. Pero dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré de tu sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. O sea, hay consecuencias que uno debe estar consciente al rechazar, digamos, a Dios. Entonces aquí el pueblo de Israel, una vez más, en su desobediencia a la palabra de Dios, dice aquí, porque hay que entender la trayectoria que llevó el pueblo de Israel, pero dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Le faltó conocimiento en el sentido de que estaba hablando de Dios, porque para ese tiempo no se hablaba de Dios. Y entonces, en el templo de Salomón, que se había construido, ya en ese tiempo estaba todo construido, hacían cosas indebidas, hacían cosas conforme, digamos, a los dioses paganos dentro del templo de Dios. Y aquí, hermano, donde Dios
se molesta. Mi pueblo, dice, fue destruido porque faltó conocimiento. O sea, el conocimiento estaba ahí, pero hizo falta el diálogo, las conversaciones, el anuncio de estar siempre vigilante acerca de lo que Dios nos enseña. Es como si nosotros cerráramos la Biblia, cerramos aquí y no se habla de Dios. Pero la congregación de Oca le faltó conocimiento. Pero también, hermanos, aquí dice todavía el versículo, por cuanto, dice bien, desechaste el conocimiento. Hay hermanos dentro de la iglesia que ellos desechan el conocimiento de Dios. Esa es la actitud inapropiada, porque ellos están desechando algo que Dios está corrigiendo en la vida de aquella persona, de aquel hermano, de aquella hermana. Dios está sanando las heridas, pero la persona no se deja curarse en sí. Está desechando el mensaje de Dios. Entonces vemos aquí, hermanos, que es necesario estar consciente del peligro que es rechazar la palabra de Dios. Dice aquí en la carta de Hebreos, capítulo 10, versículos 28 y 29. En el Antiguo Testamento, hermanos, el que viola la ley de Moisés o el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Este versículo, hermanos, debe de ser leídos entre nosotros. Apréndaselo de memoria, porque hay otro versículo que va a la par de él, y es el libro de Proverbios. El libro de Proverbios, hermano, dice que Dios nos compara como un perro. Yo no sé si usted ha visto esta acción de los animales cuando ellos vomitan. ¿Qué es lo que hace el perro cuando vomita? Se vuelve a comer el vómito. ¿Verdad? Cuando usted sienta, va a traer el papel para limpiar y el detergente para limpiar ahí, ya el animal se tragó todo lo que había echado. Y eso usted no lo ha visto, es la naturaleza de ellos. Y Dios nos compara con ellos. En Proverbios lo encontramos, donde dice que el hombre es como el perro que vuelve su vómito, dice. Dios nos sacó de la inmundicia, de lo sucio, las fuerzas de las tinieblas. Éramos esclavos de Satanás. Y sin embargo, pisoteamos la palabra de Dios con una actitud inapropiada y nos burlamos de Dios. No aceptamos, digamos, el mensaje de Cristo. Y no queremos nosotros doblegar nuestras rodillas. No queremos nosotros, digamos, humillarnos ante el Señor. Pisoteamos la sangre de Cristo, la cual fue derramada en la viga de la cruz, la cual nosotros somos revestidos cuando fuimos bautizados para perdón de nuestros pecados y hemos nacido de nuevo. Pero en el transcurso de nuestra vida no hicimos cambios. Pisoteamos la sangre de Cristo por nuestras ideas, por lo que yo pensaba. Esto Dios no me lo va a tomar en cuenta. Dice ¿cómo es la expresión? Una caída de canta, ¿no? Una expresión, un gusto carnal. Ese fue un gusto carnal, pero eso Dios no me lo va a tomar en cuenta. ¿Quién es este para decir que Dios no lo va a tomar en cuenta cuando Dios dice que todo transgresor, dice todo pecador, dice, morirá, dice, porque la paga del pecado es la muerte? Entonces, ¿con qué, digamos, actitud yo estoy recibiendo la palabra de Dios? ¿Con qué actitud la estoy asimilando conmigo? ¿Con qué actitud la estoy apachando, en otras palabras, la palabra de Dios? Entonces, aquí nos dice, Hebreos 10, 28 y 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que me será el que pisoteara al Hijo de Dios? ¿Cómo lo pisoteamos, hermanos?
negando que Cristo es el Hijo de Dios, negando, hermano, que soy cristiano, negando, hermano, de que no hay salvación, negando todo lo que ustedes puedan pensar. Dice aquí, hermanos, en el libro de Isaías, capítulo 5, 24, por tanto, como la lengua del fuego consume las aristas y la llama devora la paja, así será su raíz como pudrimiento y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron las palabras del Santo de Israel. Y aquí, hermanos, está hablando acerca de los mentirosos, de los chismosos. Hay personas, hermanos, que no sé qué hay en el corazón de ellos, pero he escuchado expresiones como: es que yo así soy, genio y figura la sepultura. Perdón, es cierto que vamos a ir a la sepultura, pero ¿con qué actitud me estoy despidiendo yo de este mundo, creyendo que estoy poniendo en obediencia a este cuerpo, a mi alma, a mi espíritu, en la obediencia de Dios, cuando la actitud mía, hermanos, no me ayuda para nada? Hay personas que dicen que la cizaña es parte de la iglesia, hermano, tiene que tener paciencia con los hermanos. ¿Por qué el hermano o la hermana se va a sentir bendecida cuando es señalada la cizaña en la congregación? No es una bendición. Entonces, ¿dónde está la bendición? Es que, hermano, yo así soy. Consecuencia, hermanos, por la actitud que nosotros tomamos en la palabra de Dios, van a ver. Y esto es por individual, no crean que es por grupos. El grupo de la familia son salvos porque ellos no son aquí, no, es individual. Mi esposa tiene que trabajar su actitud propia ante Dios y los hermanos de la iglesia, mis hijos también, yo también. No es un paquete familiar esto. La salvación es individual. Cuando la gente, hermano, prefiere un evangelio blanco en lugar de lo que revela la palabra de Dios, se puede decir que ellos están abominando la palabra de Dios, porque no quieren que se les predique cuando la palabra de Dios pone el dedo en la llaga. Entonces, uno debe poner el dedo en la llaga porque la palabra de Dios, esta es la autoridad máxima espiritual en la iglesia. Y hay personas que dicen: hermano, no prediquen esto, no hable de esto. Es más, mire, le doy una lista de los temas que no debe de tocar. No, hermanos, se debe de predicar todo el consejo de Dios con una actitud propia, buena, para que así la iglesia, hermanos, independientemente de cada uno de ustedes, sepa recibir el mensaje de Dios con una actitud